One, two, three, My baby don't mess around because she loves me so, and this I know for sure. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian González, residente MUE, y en esta ocasión vamos a conversar sobre un tema que vemos a diario por su frecuencia en nuestro servicio de urgencia. Nosotros muchas veces tomamos las decisiones, no siempre tenemos al interconsultor para ayudarnos y no siempre vamos a tener disponibles los exámenes, por tanto tenemos que manejarlo. Y el problema es que nosotros estamos acostumbrados desde el pregrado con un conocimiento que es más bien básico y podríamos decirlo es un poco rudimentario para enfrentarnos al vértigo. Bien, y de hecho muchas veces comenzamos mal porque el vértigo viene dentro de un saco de gatos que es el mareo. Y a grandes rasgos en número, el 40% de las consultas por mareo son vértigo. Por tanto, recién ahí comenzamos nuestra secuencia de poder ordenar a nuestros pacientes en cuáles va a ser un vértigo benigno o un vértigo que se puede estudiar de forma ambulatoria y cuáles pacientes vamos a tener que estudiar de forma dirigida porque presentan un riesgo mayor de tener una patología grave. En este caso eso puede ser un stroke o una hemorragia o un tumor de fosa posterior. Bien, comenzando, ¿verdad? Cuando nosotros pescamos el mareo y decimos este paciente en realidad lo que tiene es un vértigo, tenemos que nosotros saber bien qué es un vértigo y qué es lo que dice la OMS al respecto, que es una sensación, por tanto es subjetivo. Y es una sensación ilusoria de movimiento, ya sea del entorno o del propio paciente, ¿verdad? Por eso ustedes sabrán que clásicamente nos decían que cuando el paciente hacía este movimiento, en realidad lo que él quería expresarnos es que era un vértigo, ya que muchas veces lo disfrazaba de mareo, de desvanecimiento, de debilidad, pero en realidad lo que tenía es un vértigo. Bien, las cifras. Dentro de las consultas de urgencia el promedio, tanto en Chile como a nivel mundial, es el 5%. ¿Ya? 5% de los pacientes van a venir por vértigo. Y ese va a ser su motivo real de consulta, no a veces el que dice en verdad en sala de triage, el que dice en enfermera o el que dice en admisión, sino que ese va a ser nuestro 5% una vez que lo hemos filtrado y nos hemos dado cuenta cuál es el real motivo de consulta de nuestro paciente. Afortunadamente, para nosotros y para el paciente, por lejos, la prevalencia del vértigo periférico es muchísimo mayor que el central, ¿ya? Por lo tanto, la mayor probabilidad es que nos vaya bien. Por eso es que nosotros nos hemos sentido seguros desde el pregrado con el vértigo, sin saber que en realidad la cosa no es tan fácil. ¿Y qué es lo que hemos sabido de siempre? En los libros, ¿verdad?, de medicina, en los libros de otorrinolaringología, en los libros de neurología, está lleno de tablas comparativas entre uno y otro, entre los cuales nos hacen ver bastante simple decir nuestro paciente tiene vértigo periférico, tiene vértigo central. ¿En qué? En la rapidez de instauración, los síntomas acompañantes, si tiene tinnitus, si tiene hipoacusia, ¿verdad? Pero, desafortunadamente, no es tan simple y les voy a mostrar por qué. La temporalidad. Este había sido uno de los caballitos de batalla, los gráficos de la temporalidad del vértigo. Como por ejemplo, este, ¿verdad? Que es el gráfico clásico de la neuritis vestibular, que tiene un ascenso rápido, no ictal, un pic y luego la sintomatología va descendiendo lentamente en cosa de días. Cuando uno ve este gráfico en los libros de medicina, ¿qué es lo que dice siempre acompañado? Neuritis vestibular. Y por tanto, si ese patrón se cumplía, nos sentíamos bastante seguros tratando a nuestro paciente por una patología periférica. Sin embargo, ¿qué pasa con estos pacientes? Que un porcentaje menor, pero no cero, va a tener un infarto de tronco o un infarto de cerebelo. El Meniere, o la migraña basilar, va a tener también unos pics, como ven en el gráfico, que no son ictales, no son paroxísticos, son de rápido ascenso y disminución rápida, que duran de horas a días con periodos asintomáticos. Es recurrente y nosotros podemos pensar que efectivamente tiene un Meniere. ¿Por qué? Porque además si es mayor puede tener hipoacusia, puede tener tinnitus y fácilmente lo encasillamos. Pero ojo, que este mismo gráfico puede representar TIA y TIA es a repetición. Y lo que ya sabemos del TIA, que es un factor de riesgo para hacer un stroke como tal. El vértigo paroxístico benigno.
nos parece muy fácil porque además es posicional. Es completamente ictal en su inicio, paroxístico de corta duración con periodos asintomáticos que son bastante largos en día. Muchas veces no cambia su patrón y nosotros nos sentimos seguros con este cuadro. Sin embargo, otra vez, esto puede ser un TU o una atrofia cerebelosa. Por tanto, ¿qué problema tenemos? Y si ustedes se fijan en estos dos reportes, ¿verdad? Tanto neurología como otorrinolaringología, que son las especialidades junto a nosotros que ven el vértigo, ellos mismos se han dado cuenta que se les escapan pacientes. Se les escapan pacientes aún siendo minuciosos, aún siendo acuciosos, e incluso es más, a los neurólogos se les escapan pacientes por resonancias iniciales, ¿verdad? Que son muy precoces en tiempo. De hecho, el estudio de neurología toma 250 pacientes con diagnóstico confirmado por resonancia que tienen un stroke de fosa posterior, y de esos 250 pacientes, de 26 a 28 tenían solamente síntomas de vértigo periférico. Buscando dirigidamente algo central, no habían encontrado nada. O sea, a este nivel estamos hablando que nos podemos equivocar. Médicos que se dedican casi exclusivamente a ver vértigo. Por tanto, hay cuadros centrales que simulan ser periféricos, ¿verdad? No siempre lo vamos a poder distinguir clínicamente. Significa que estamos mandando pacientes para la casa con patología grave. Por suerte es un pequeño porcentaje de pacientes. Entre esos pacientes están los que tienen accidentes cerebrovasculares o patologías de fosa posterior, que como ustedes saben por un tema de espacio son los peores y en la casa se van a complicar. Así que luego de leer esto y lo que me pasó a mí, ¿verdad? Lo que nos aparece es esto, ¿verdad? Susto, muerte, complicación, morbilidad. Y frente a esto, el miedo nos puede llevar a esto. ¿Le pedimos imágenes a todos o también es muy tonto? Entonces, más que querer hacer un diagnóstico claro y nosológico de la entidad, nosotros proponemos evaluar el vértigo en riesgo, al igual que lo hacemos con el corazón, ¿ya? La medicina de urgencia evalúa riesgo de tener la patología y lo puede dividir en alto, bajo, moderado, generalmente, ¿verdad? Y no siempre vamos a llegar al diagnóstico como tal, pero si el paciente vamos a mandarlo para la casa o lo vamos a hospitalizar porque su riesgo así lo amerita. ¿El riesgo de qué? El riesgo de complicarse, o, ¿verdad?, el riesgo es tan bajo que podría incluso estudiarse de forma ambulatoria o tratamiento parte de nosotros. Y bueno, por supuesto que desde el punto de vista clínico tenemos herramientas, ¿verdad? No olviden nunca las 5D: diplopia, dismetría, disfagia, disartria, dizziness, vértigo, en los cuales vamos dirigiendo siempre el interrogatorio y el examen físico inicial al paciente con síntomas sospechosos de fosa posterior, ¿ya? En los cuales queremos descartar que nuestro paciente con vértigo tenga un vértigo de origen central. Y tenemos que saber muy bien que esta 5D en negativo no es suficiente para un rule out, ¿ya? Y que si es positivo, tenemos un rule-in para estudio, ¿ya? O sea, dirigir nuestro estudio a descartar una patología de fosa posterior. ¿Hay algo más? Sí, por suerte hay algo más. Y esto es lo que les quiero contar. HINS. ¿HINS qué es? En realidad son unas siglas, ¿verdad?, de un estudio de neurología para pacientes con stroke, en los cuales queríamos ver la sensibilidad y la especificidad de la sintomatología clínica, ¿ya? Y la sinología para nosotros, desde el punto de vista de reglas clínicas, poder afirmar que este paciente podía tener un cuadro de vértigo central o no podía tener un cuadro de vértigo central, y que lo más probable es que era un cuadro de bajo riesgo periférico. Compuesto es Head Impulse, Nystagmus y Test of Skew, ¿verdad? Tenemos una sensibilidad de 100% y una especificidad de 96% para stroke con uno de estos tres síntomas. Abajo les dejo el link para que ustedes puedan revisar el trabajo original. Tenemos en primera instancia, ¿verdad?, el Head Thrust o Head Impulse, que en realidad es el reflejo oculocefálico. ¿En qué consiste? Pescamos a nuestro paciente, tomamos la cabeza, hacemos que vea un punto fijo que puede ser la punta de nuestra nariz y
giramos la cabeza y le pedimos que no pierda el punto de referencia. El paciente que tiene una vía periférica normal va a ser capaz de seguir el punto sin mover los ojos. El paciente que tiene una vía periférica alterada va a perder y va a corregir. Esto es importante saberlo porque un head thrust positivo, o sea, un head thrust patológico, nos orienta a que el paciente tiene un vértigo periférico, por tanto nuestro riesgo es menor. Sin embargo, un examen neurológico normal en head thrust es un rule-in para estudio dirigido de accidente de fosa posterior. Muy importante saber que head thrust se hace cuando el paciente está con vértigo. Si es un vértigo paroxístico no sacamos nada con hacerlo en la fase asintomática. Eso es súper importante para no perder la sensibilidad y especificidad de nuestra prueba. Y como les dije, este positivo, rulado para vértigo central, este es un cuadro periférico, le bajamos el riesgo. En negativo, buscar activamente un vértigo central porque significa que este paciente con vértigo tiene indemne su vestíbulo. Y tenemos el nistagmo vertical o multidireccional, como están viendo en el video. Es importante saber, ¿verdad? Porque hay una creencia en que el vértigo multidireccional tiene que ver que es en varios o más de un eje. Y no significa eso, significa que el paciente puede tener un vértigo, una fase rápida que cambia de dirección o cambia de sentido. Bien, que puede ser izquierda, luego derecha y puede ser perfectamente horizontal, pero multidireccional. Esto es siempre patológico y siempre es central hasta que se demuestre lo contrario. Por tanto, rule-in. Y nos queda el test de Skew. ¿En qué consiste el test de Skew? Nosotros nos ponemos frente a nuestro paciente, tapamos un ojo y vamos a notar que nuestro paciente va a tener una desviación vertical de la mirada, ya sea hacia arriba o hacia abajo. El que este esté positivo, nuevamente, es un rule-in para vértigo central, como pueden ver en este video. Como pueden ver, hay una desviación vertical al tapar el otro ojo. Por tanto, este paciente tiene un test de Skew positivo, rule-in para vértigo central. Ahora, queda claro que Hint es una regla clínica que parte de nuestro examen físico. Uno de estos positivos es un rule-in para estudio y lo más probable es que nuestro paciente tenga un vértigo central. ¿Qué debemos saber? Que tanto la 5D como Hint son para pacientes que en realidad son de bajo riesgo, ¿ya? Porque vamos a tomar el vértigo como riesgo. No es para el paciente mayor, sobre todo mayor de 65 años, con enfermedades cardiovasculares, con factores de riesgo, con enfermedades inmunológicas, hematológicas, oncológicas, ¿verdad? En los cuales vamos a tener un cuidado especial y no vamos a ser tan livianos de mandar a un paciente para la casa con una de estas cosas normales. Eso es súper importante para no modificar lo que nosotros queremos hacer, que en definitiva mandar a menos pacientes para la casa. Si nosotros vemos números con un examen físico neurológico riguroso y una buena historia clínica, estaremos mandando a la casa de 1 en 500, que ya es poco. Pero haciendo estos pequeños tips que hemos visto, los estudios dicen que en realidad disminuimos en un 100%, o sea, mandamos de 1 en 500 a 1 en 1000. Y esto es sin un examen de sangre y sin una imagen en un servicio de urgencia. Que generalmente esa imagen, cuando es en agudo, va a ser una resonancia que en tiempo dura mucho más y en costo es mucho mayor. Pero siempre al paciente adecuado, como les dije, no a cualquier paciente, al paciente que nosotros categorizamos desde antes o establecemos que tiene un riesgo bajo. Entonces recordamos, ¿verdad?, que vamos a enfrentar por riesgo, no vamos a querer llegar a la entidad como tal, pero vamos a hacer una estratificación de nuestro paciente y según eso vamos a aplicar nuestras reglas correctivas, ¿verdad?, para ver si tiene un LR muy positivo o un LR muy negativo. ¿Qué sacamos de conclusiones con esto? Que el vértigo es una patología muy frecuente, como le dije, 5%. Nuestra urgencia de más de 100 pacientes al día, por tanto vamos a ver por lo menos 5 vértigos al día, en un conjunto de mareo que a lo mejor es mucho mayor.
diagnostiquemos el vértigo, y al diagnosticarlo quiero decir limpiemos el motivo de consulta, veamos cuál es el motivo de consulta real, ¿ya? Como se han dado cuenta, el conocimiento clásico no es efectivo para poder establecer un riesgo de que si este vértigo es central o este vértigo es periférico, y muchas veces nos confunde y nos da una falsa seguridad, que en definitiva va en desmedro del paciente, porque sería que estamos dando pacientes para la casa con patologías centrales, que tienen otro tipo de resolución y que tienen otro tipo de complicaciones. Disponemos de herramientas adecuadas para sentirnos más seguros para nuestros pacientes, pero tenemos que saber aplicarlas, tenemos que usar la cabeza y después aplicar. Así como todo lo que hacemos en la urgencia y todo lo que hacemos en la práctica médica, ¿verdad? Pensamos en algo y tomamos un examen o una conducta que nos vaya a dar una respuesta. Por eso es que les recalco que todas estas herramientas son para pacientes de bajo riesgo, ¿ya? Y excluimos a la población de riesgo que les mencioné antes. Sabiendo esto, va a ser una herramienta súper útil. No sabiéndolo, va a ser tan inútil como los cuadros antiguos que les mostré. Y lamentablemente es imposible que no se nos pase ningún paciente. Y así como es imposible que no se nos pase ningún paciente infartado, y es imposible que no se nos pase ningún paciente con una patología a lo mejor un poco más grave, lo que nosotros tenemos que hacer es modificar el riesgo de mandarlo para la casa, ¿verdad? A lo menos posible, que en este caso, como les cuento, es 1 en 1000. Que si tomamos el 2% de los infartos agudos al miocardio, es una cifra bastante menor, y en la cual no gastamos en este tipo de pacientes ningún recurso material más allá de nuestro tiempo, nuestro box y nuestro examen físico. Así que eso, los invito a que revisen el tema, los invito a que revisen el link, que revisen el estudio, es súper interesante, le va a ahorrar tiempo, le va a ahorrar interconsultas, le va a ahorrar imágenes y le va a salvar la vida, la calidad de vida a muchos pacientes que a veces estamos mandando para la casa con una falsa seguridad. Así que esa es mi invitación. Para mí fue un gusto preparar esta clase porque en realidad es un tema que a mí me hizo sentir seguro, después me asustó, y ahora revisando esto, ¿verdad? Creo que tenemos herramientas suficientes como para poder enfrentarnos al vértigo y poder evaluarlo de una forma mucho más ordenada, mucho más adecuada. Así que los dejo con la invitación, ¿verdad? Para revisar y para compartir. Gracias.